Ok, ya ven mi pantalla de Tinkercad. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, miren, Tinkercad es un software, una herramienta que nos va a ayudar a poder simular diferentes tipos de circuitos. Circuitos de corte analógico, digital y microprogramables. Cada tipo de circuito es distinto. Por ejemplo, los circuitos que son analógicos son aquellos que llevan transistores, llevan resistencias, capacitores, componentes electrónicos. Mientras que los digitales son los que utilizan circuitos. Generalmente ustedes van a poder identificarlos porque tienen una parte cuadrada, son como que cuadraditos negros. Por ejemplo, de todos estos cuadraditos que ustedes ven en pantalla, los primeros dos son los que tienen... pantalla? Sí, señor. No me aparece. ¿No le aparece? ¿A los demás les aparece? Sí, sí Sí, aparece. a mí sí. Probablemente sea la conexión A mí. de internet que usted tiene, señor. O lo invito a que vaya a un lugar donde tenga mejor conexión a internet, o podría cerrar y volver a abrir la aplicación o reiniciar. Puede salirme y intento así como dice. Claro. Si no puede entrar, me avisa a través de su jefe de grupo para que le dé un acceso por ahí. Ok, entonces estos cuadritos negros son los circuitos integrados, estos que está aplastando aquí el mouse. Y son circuitos integrados lógicos digitales. Quiere decir que la salida o es un 0 o es un 1. Mientras que los circuitos programables o microprogramables son como estos azules que tenemos aquí. Son circuitos que en esencia son digitales, pero para que funcionen necesitan un programa. Mientras que los primeros no necesitan necesariamente un programa. Ahora, Tinkercad puede simular estos tres tipos de circuitos. También puede crear diferentes tipos de proyectos. Pueden ser diseños en 3D, bloques de código o algunas lecciones. Nosotros nos vamos a ir por la parte de circuitos. Entonces, cuando ustedes vayan a iniciar con esto, le van a dar en circuitos y le van a dar en crear nuevo circuito. ¿Sale? Yo voy a abrir un circuito que ya tenía yo anteriormente y les voy a explicar poco a poco qué o cómo debería de funcionar el circuito que vamos a hacer el día de hoy. Le voy a dar en abrir, modificar. Se debe de ver en pantalla el circuito y lo primero que vamos a ver es, este es un circuito decodificador de binario ABCD. ¿Qué quiere decir? Que este circuito en su salida me va a dar en un display de 7 segmentos la decodificación que nosotros tendríamos en este bloque azul. En la parte superior se va a encontrar el nombre del archivo. En la parte inferior se va a encontrar algunas herramientas con las cuales nosotros podemos modificar la orientación de los circuitos. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia. Si yo presiono esta, puedo hacer que se vaya inclinando poco a poco. Esto me sirve para poder colocar los componentes de una mejor manera, de tal forma que sea más estética. O sea, eliminar esta. Se elimina con esta herramienta. Para deshacer, rehacer, para colocar algún comentario, por ejemplo. Aquí podríamos comentar alimentación a 5 volts. Quiere decir que este tipo de circuito se tiene que conectar con 5 volts, si no, no va a funcionar correctamente. Ahora, en la parte de la derecha, si este fuera un circuito programable, tendríamos activada o tenemos puesta la opción de código. Aquí no la tenemos activada porque no hay ningún componente que tenga una microprogramación. Esos serían los componentes azules que yo les cité anteriormente. Enseguida tenemos iniciar simulación y vamos a presionarle. Si yo presiono iniciar simulación, observen qué sucede. Me dice, la fuente vale 5 volts y tiene una salida de 45 miliamperios.
va a alimentar a todo este circuito. Y este circuito, cuando yo cambie la combinación que tiene en estos interruptores, que son conocidos como deep switch, chequen, aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3, aquí va a valer 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo quiero el 10, no se puede. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que nosotros vimos en los videos que yo les solicité que vieran, el código BCD solamente llega del 0 al 9, no tiene 10. ¿Cómo se le hace para formar un 10? Pues se necesitan dos de estos, dos display de 7 segmentos, uno con el 1 y el otro con el 0. Igual si queremos el 100, el 1000 o el 10.000 o los que sean, se tienen que agregar varios de estos. En esta parte vamos a encontrar todos los componentes con los cuales vamos a estar trabajando. Podemos tener componentes básicos o el listado de todos los componentes con los que cuenta esta plataforma. Si nosotros damos en todos, aquí se encuentran todos los componentes. Habría que buscarlo, cuál es el que nosotros necesitamos. ¿Sale? Bueno, el circuito que nosotros vamos a hacer hace esta función. Va a ser un decodificador a 7 segmentos. Voy a salirme de esta simulación y voy a iniciar una nueva, al igual que ustedes. Ahora sí, vamos a darle en crear nuevo circuito. Esperamos un momentito y les va a salir la base con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, abro un paréntesis. El Moodle ya se encuentra en funcionamiento, sin embargo, todavía no he agregado todos los componentes del curso. Yo espero agregarlos en lo que va de la semana. Entre las cosas que voy a agregar va a ser una práctica y va a ser esta. La práctica se llama decodificador a 7 segmentos. Y por ahí yo les voy a poner 4 preguntas en la práctica. Se las digo de una vez. No se las estoy dictando, solamente se las menciono. Va a ser primero, ¿qué componentes son los que se están utilizando? ¿Qué función tienen dichos componentes? ¿Qué es una fuente de alimentación? ¿Qué tipos de display de 7 segmentos existen? Esas ustedes las van a contestar conforme nosotros vayamos avanzando en la elaboración de este tipo de circuito. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a colocar va a ser una placa de pruebas, pero va a ser una placa de pruebas grande. ¿Por qué? No porque nuestro circuito sea muy grande, sino para que tengamos mayor facilidad para poder armarlo. Entonces, ubicamos donde dice placa de pruebas y lo colocamos de este lado. Esta es la placa de pruebas. La placa de pruebas también es conocida como protoboard. Y el protoboard, si ustedes observan, son una serie de orificios o de hoyitos. Si yo me coloco sobre un orificio, observen que existe una parte amarilla, verde, que me indica que toda esta línea es la misma conexión. Toda esta línea es la misma conexión. Quiere decir que si yo conecto algo en el A, es como si yo lo conectara en la B, o en la C, o en la D, o en la E. Pero observen, esta hilera no se está comunicando con la siguiente hilera. Por lo tanto, esta hilera es independiente de la siguiente. Es por eso que aquí decimos, este sería A1, que no es lo mismo que A2, que no es lo mismo que A3, A4, A5 y así nos vamos. Sin embargo, A1 sí es lo mismo que B1, que C1, que D1, que E1. Observen ahora la parte inferior, donde está FJ. Este sería F1, G1, H1, I1, J1. Quiere decir que toda esta se comporta como si fuera la misma, pero que es muy diferente que F2, que G2, que H2, etc. Mientras que en la parte superior tenemos el negativo y el positivo. Observen que cuando yo me coloco sobre un orificio, se está iluminando toda esta sección que tenemos acá. Quiere decir que si yo conecto algo en este punto,
sería como si yo lo conectara aquí, acá, o acá, o acá. Sería exactamente lo mismo, pero no es lo mismo que si yo lo conecto en la parte inferior. Entonces decimos que esto es un nodo de conexión, este es otro nodo de conexión, este sería otro nodo de conexión y un último nodo de conexión. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? No, nada. Ok, vamos a hacer esto. En su cuaderno o en su libreta van a dibujar ustedes el protoboard. No es necesario que lo dibujen todo, nada más una parte, una sección. Las primeras 10 líneas si ustedes quieren. Y van a ponerle con un color qué es lo que sí está conectado y qué es lo que no está conectado. Dónde se encuentran los nodos. Por ejemplo, todo este es un nodo. El de abajo, todo es un nodo. Pero entre estos dos no son los mismos. Al igual que este y que este. Les doy unos 4 minutos para que hagan esa parte. ¿Profe, va a quedar su clase grabada? De hecho, sí va a quedar la clase grabada. Déjame checar si ya lo habilité. Me parece que sí. Pero déjame revisar. Sí, llevan 40 minutos de clase. Sí, es que sí es mi conexión porque allá me aparece su pantalla, pero está congelada. Ah, ¿puedes ver esto? No, nada más se queda así en la pantalla en blanco y como si estuviera apenas por iniciar un archivo. Ah, ok. Bueno, entonces sí vas a tener que descargar posteriormente las grabaciones. Sí, pues ya si no voy a checar igual en el teléfono. Ok, me parece muy bien, mano.
Sale, vamos a continuar. Les decía, el protoboard es donde nosotros vamos a armar nuestros circuitos. Entonces vamos a comenzar a armar el circuito que yo les había mostrado hace unos momentos. Una vez que nosotros colocamos el protoboard, vamos a colocar también la etapa de energía, es decir, la fuente de energía. Entonces vamos a buscar suministro de energía. Esta es conocida como nuestra fuente de alimentación. Y la fuente de alimentación vamos a ajustarla a 5 volts y con 5 de corriente. Quiero que observen esto. La fuente de alimentación aparece con los colores rojo y negro. Rojo siempre va a ser el positivo y el negro siempre va a ser el negativo. Y esto es muy importante porque cuando ustedes armen un circuito o les den un circuito o vean un circuito, van a ver siempre estos colores, rojo y negro. Por ejemplo, en el USB, ven el rojo es el negro, buscan en la hoja de datos y lo más probable es que ese sea el positivo y el negativo. Cuando les dan una batería, aparece más y menos, rojo y negro, y esos colores siempre van a ser constantes. Entonces, cuando utilicen cables, no utilicen de esos colores a menos que sea para la fuente. Sigamos. Vamos a utilizar también unos switches. Vamos a buscar estos switches. Vamos a eliminar la búsqueda. Vamos a bajar. Y aquí está el switch. Aparece como un switch de un solo polo, de un solo tiro. SPST. Y los vamos a colocar en esta posición. Ahora, ¿por qué en esta posición? Yo lo pude haber colocado acá, acá, en cualquier otra, acá, pero en medio. ¿Por qué en medio? Si yo lo hago más grande, observen que aquí existen unas bolitas, unos circulitos. Y esos circulitos quieren decir que está conectado este circulito con el circulito negro. En otras palabras, estos son unos pedazos de metal que se introducen en este agujerito negro. Quiere decir que está conectado al protoboard. Por eso es que tiene que estar conectado en medio. Sigamos. Ya tenemos el dip switch. Este se conoce también como dip switch. Vamos ahora con las resistencias. Observamos que aquí tenemos nuestra resistencia. Vamos a colocarla de este lado. Vamos a copiar y pegar 4 resistencias. Sale. Ya tenemos nuestras resistencias. Necesitamos también el circuito integrado. Vamos a buscarlo. Se encuentra hasta aquí abajo. Decodificador, descodificador de 7 segmentos. Vamos a arrastrarlo hasta esta parte. Vamos a buscar la salida que nos dice que es el visualizador de 7 segmentos y vamos a colocarlo aquí en medio. Una vez más, no la puedo conectar aquí porque no se conectaría nada, tampoco a la parte inferior así, no se conectaría nada. Tiene que ser de esta manera. ¿Sale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos resistencias. Ahorita vamos a conectar las resistencias, vamos a buscarlas. Y estas resistencias van a tener el siguiente valor: 330 ohms. Este simbolito que está acá significa ohms. Observamos que cuando yo le puse 330, el color cambió. Entonces vamos a rotar la resistencia para colocarla pues en un lugar. Vamos a dejarla mientras acá. Sale. Ya tenemos los elementos del circuito. Vamos a comenzar a ensamblarlo. Vamos a comenzar a conectar los cables. Aquí quiero hacer también un pequeño paréntesis, chavos. Sean muy ordenados con los cables. Es fácil perderse con esto. Y pues yo les califico también la estética de los cables.
Observen, el negativo, que es el negro, va en negativo y le vamos a poner el color negro, respetando el código de colores y que la línea se vea derechita. Vamos a poner el rojo, tratando de que se vea lo más estético posible, y le ponemos el color rojo. Y con esto, toda la línea superior se volvió un negativo y toda la línea inferior se volvió un positivo. Vamos a pasar el voltaje de este lado hacia este lado. Observen que aquí dice negativo, quiere decir que aquí tendremos que pasar el negro. Ahí está, en la parte de arriba, el negro. Y en la parte inferior, que se encuentra el rojo, vamos a pasar el positivo. Ok, con esto tenemos que este se vuelve positivo y este se vuelve enteramente negativo. Vamos a conectar ahora al positivo el dip switch. Observen que aquí está una terminal. Vamos a poner el positivo con un cable rojo. Otro cable y otro cable. Todos en rojo. Sale. Ya tenemos la conexión con el dip switch. Vamos a conectar el CD4511, pero para saber cómo conectarlo es necesario que nosotros veamos la hoja de datos. Ahora, la hoja de datos yo se las pasé en la conversación donde dice chat de la reunión. Por ahí debe aparecerles a ustedes la hoja de datos. ¿Sale? Si no les aparece, se las vuelvo a pasar por acá. Ok, se las acabo de enviar nuevamente, se llama CD4511. Descárguenla por favor y ábranla, que vamos a trabajar con esta hoja de datos. ¿Ya la descargaron? ¿Ya la tienen descargada, chavos? Ya, profe. Ok, gracias. Si ustedes abren esa hoja de datos, van a observar, voy a abrirla yo por acá y voy a compartir la pantalla de la hoja de datos para trabajar con ella. Voy a tener la presentación. Aquí está. Si ustedes observan esta hoja de datos, nos dice, es un decodificador a 7 segmentos, un latch. Es decir, el número que nos interesa a nosotros es este, CD4511. Ese numerito es el que nos está diciendo qué es lo que hace este circuito integrado, que es un decodificador de BCD a 7 segmentos. Otra cosa que nos interesa saber es cómo son los pines de conexión, es decir, cada uno de estos pines hace una acción distinta. Si ustedes cuentan, son 16 y se cuenta desde la muesca. La muesca es esta parte que tenemos, este semicírculo. El pin número 1 se encuentra siempre al lado izquierdo y se enumeran del 1 al 16 en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
Siempre se cuentan así los circuitos integrados. Cuando se lleguen a encontrar un circuito y les diga el pin 5, localicen la muesca y cuenten 1, 2, 3, 4, 5. Se refiere a esta terminal. Ahora, el display de 7 segmentos es este que tenemos acá, donde dice identificación de segmentos A, B, C, D, E, F, G. Observen ustedes que de los pines del 15 al pin número 9 es donde se conectan de esta a esta. Es decir, del 13 tendría que ir a la letra A. Voy a hacerlo tantitito más grande para que se vea. Observen. Del 13, donde está la A, tendría que estar conectado. Sigue la B, del 12 hacia este. Del 11 hacia este. Y así nos vamos. Aquí observarán que también existe la A, la B, la C y la D, pero están con mayúsculas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los que se encuentran del 15 al 9 se refieren a los displays de 7 segmentos, la salida, los LEDs, los que brillan, los que prenden, mientras que estos se refieren a las entradas. Quiere decir que ese switch azul que nosotros colocamos tiene que ir conectado en estas que tenemos acá. Tenemos unas terminales de control, LT, BI y LE. Observen ustedes que LT y BI tienen como que un sombrerito arriba, una rayita arriba. Más adelante, en la semana número 3, les explicaré qué significa esa rayita arriba. Pero por mientras, dejemos la rayita arriba. Y tenemos otra que no tiene rayita, que se llama LE. Ahora, ¿qué hace cada pin? Bueno, ya vimos que la salida es la salida. Perdón, que los del 15 al 9 es la salida. Y el 2, el 1, el 7 y el 6 son de entradas. Los otros son de control. Si nosotros bajamos a la siguiente página, vamos a encontrar algo conocido como la tabla de la verdad. La tabla de la verdad es una tabla que nos dice cómo se comporta el circuito ante determinadas entradas. Va a tener una determinada salida. Observen que la salida solamente va a mostrar los números del 0 al 9 cuando se cumplan todas estas condiciones. En específico, estas. 011 nos va a dar el 0. 011 en combinación con D a la A nos va a dar el número 1. En otras palabras, para que el circuito funcione, tiene que haber 0, 1, 1. Hay otras combinaciones que también podríamos tener, pero no nos dan ninguna salida. Sale. Voy a dejar de compartir esta parte de la pantalla y voy a regresar a la simulación. Ok. Para esta parte de la elaboración del circuito, es necesario que ustedes tengan la hoja de datos casi enfrente de ustedes, porque mucho depende de eso. Díganme ustedes qué se encuentra en el pin número 16. ¿Qué dice la hoja de datos? Chavos, ¿qué hay en el pin número 16? B y abajito, no, bueno, no, yo no distingo si es 00 o DD. Tiene usted razón, señorita, es VDD. Es un voltaje digital, verá usted. No sé si ustedes recuerdan, pero hace algunos años salieron unas baterías que eran especiales para colocárselos a los controles remotos. Eran unas baterías de Duracell que tenían una terminal azul y decían baterías digitales, VDD. Ese VDD quiere decir que es un voltaje especial digital. Es un voltaje de baja corriente, pero de voltaje constante. ¿Qué sucedería si nosotros queremos activar un motor? Por ejemplo, un extractor de aire. Si nosotros activamos un extractor de aire, la fuente de voltaje va a producir un ruido y va a ser natural.
todas lo hacen. Pero si nosotros queremos alimentar otro circuito conectándolo el extractor del aire, pues va a haber, no un corto, pero va a haber una intermitencia. ¿Por qué? Porque el motor absorbe bastante corriente, bastante voltaje. Por eso es que tenemos fuentes de alimentación separadas. VDD para las que son digitales, VCC para las que son analógicas. Entonces ya vemos una diferencia por ahí. Y VDD significa que va a haber una alimentación hacia el positivo. Por eso es que ese cable tiene que ser rojo y tiene que estar conectado ahí. Mientras que el pin número 8 tendría que estar en negativo o en negro. O sea, ahí empezamos bien. Vamos ahora a alambrar las entradas. Y nos vamos a colocar donde se encuentran las entradas en mayúsculas, las A, la B y la C y la D. ¿Ya las ubicaron ustedes? Son las terminales 1, 2, 6 y 7. Quiere decir que la terminal 7, que es esta que tenemos acá, tiene que estar conectada con la 4. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner sobre el color turquesa, por mencionar un color nada más. Sale, ya tenemos conectado la A. Vamos ahora con la B, que es la número 1. Sale, ya tenemos la B. Vamos con la C, que se encuentra en el pin número 2. Sale, ya tenemos la C. Vamos con la D, que se encuentra en el pin número 6. Ponemos acá. Y aquí se encontraría el pin número 6. Sale, ahí se encuentra el pin número 6. Si ven que le dudé un poquito es para que las conexiones se pudieran observar pues fácilmente. Eh, no se debe de hacer esto. Chequen. En este caso, bueno, pues el verde no se confunde con el turquesa. Pero imagínense si hubiera hecho esto. Ahí sí, para que vean, se está confundiendo uno. Entonces tengan mucho cuidado con las conexiones. Sale, vamos a eliminarlo y ya tenemos conectados el A, el B, el C y el D. Ya tenemos entonces las entradas. Vamos ahora por las salidas. Para las salidas, si observamos la hoja de datos, de los pines 15 al pin número 9, debemos de ubicar la letra A, que es el pin número 13. Ubicado en nuestro simulador, el pin número 13 es este, y nos dice que ahí va la letra A. Entonces, para conectarlo, lo vamos a hacer a través de unas resistencias. Vamos a conectar varias resistencias. Aquí tenemos una, la otra y la otra. Vamos a empezar con la letra A. Aprovechando, conectamos el común, que sería una conexión al negativo.
Ahí está la conexión en negativo. Y ahora sí vamos a conectar la letra A. Vamos a cambiar el color. Vamos a colocarle un color rosado. Por ponerle algún color. Pueden poner ustedes el color que quieran. Nada más sean cuidadosos de no estar mezclando el rojo o el negro. Vamos a buscar la letra A. Aquí está la A. Quiere decir que este quedaría así. Sale, ahí está la letra A. Y así vamos a seguir con la B, la C, la D, la E y la F. Voy a apagar el micrófono tantito y voy a unir las demás.
Sale, ya tenemos conectados todas las salidas. Volvemos a revisar con cuidado. Vamos a identificar la A. Está conectada acá. Está conectada a la A. Vamos con la B. Está conectada hacia la B. Y así nos vamos a verificar todas. Les doy 5 minutos para que terminen de ensamblar esta parte. Por favor, verifíquenlo bien y continuamos. ¿Cómo van, chavos? ¿Ya terminaron? ¿Ya van a la par? ¿Ya terminaron? Bueno, chavos, ¿ya terminaron? Aún no, profe. Ok, los espero un ratitito más.
Vamos a continuar, chavos. Yo creo que ya deben de tener este circuito hasta esta parte. Bueno, si analizamos la hoja de datos, ustedes observarán que de los pines 15 al 10 son las salidas. Están conectadas al display. 16 y 8 son la alimentación. Están conectadas a la fuente de alimentación. 1, 2, 6 y 7 son entradas. Están conectadas al dip switch, que es el cuadrito azul. Pero falta de conectar 3, 4 y 5. Para conectar 3, 4 y 5 debemos de ver la página siguiente de la hoja de datos, lo que sería la página número 2. Si ustedes observan donde dice salida, output, en donde dice display 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, solamente existen estos números cuando, solo cuando 0 y 1, 1, perdón, cuando LE, BI y LT tienen el valor de 0, 1, 1. Para cualquier otro no tiene valor. ¿Qué quiere decir esto? Que LE debe valer 0 y LE se encuentra conectado en el pin número 5. Por lo tanto, regresando al circuito, yo checo. Este es el pin número 5. Y lo tengo que conectar entonces a la tierra. Y le voy a poner el color negro. Y los otros dos, si recuerdan la hoja de datos, deben de estar conectados hacia el positivo. Por eso es que este ve rojo. Y por eso que este otro también va conectado en rojo. Sale. Ya tenemos entonces nuestro circuito armado. Vamos a ponerlo a funcionar. Vamos a iniciar la simulación. Y vamos a irlo probando. A ver, déjame ver por acá.
Profe, ahí en esa parte no iría el cablecito ese chiquito más abajo. ¿Cuál cablecito, mano? Dime la coordenada, porfa. D15, D15, déjame ver. el de arriba, creo. Es que ¿Te tiene dos refieres, cables, ¿no? te A refieres a ese, este? no el de Ah, abajo. este. Ese no iría abajo, ¿no? No, bueno, es que lo puedes conectar. Por ejemplo, si yo lo Ah, ok, conecto ok. aquí o lo conecto arriba, es realmente lo mismo. Ah, ok. Sí, pensé que era. Ah, creo que ya vi cuál es el problema. Aguántame tantito. Voy a borrar este. Voy a poner el cátodo. Vamos a ver si ese es el problema. Ese era el problema. Hay dos tipos de display, de ánodo común y de cátodo común. Ánodo común significa que todos van a encender con un negativo y de cátodo común todos van a encender con un positivo. Aquí el que se necesitaba era de cátodo común. Lo que hacen es arrastrar este, les pregunta cuál quieren, van a seleccionar cátodo común y ya lo colocan. Ahora sí, iniciamos la simulación. Les tiene que aparecer el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya no hay más. Y ahora sí tenemos un convertidor o un decodificador de BCD a 7 segmentos. Sale. Se los voy a dejar por ahí para que o le tomen impresión de pantalla o lo vayan haciendo. ¿A cuántos les salió? Yo lo quería hacer, pero no me parece igual. ¿No te parece igual? ¿Cómo te parece? Bueno, me parece, digamos que me parecen diferentes como que, ¿cómo decir? Me parece más clarito, más así diferente, no se ve como tal ahí. La resistencia sale en diferentes colores. Creo que es a lo que se refiere. Ah, ok. Este te aparece como que de un color más clarito. Y las Ajá, resistencias te aparecen diferentes colores. Este es naranja, naranja, café. Lo que tienes que hacer es seleccionar esta. Y cuando vayas a arrastrar una nueva resistencia, le vas a poner aquí 330. Pero vas a seleccionar ohms. Y ahí sí, te va a aparecer así la resistencia, ¿ya viste? ok. Sustituye todas las resistencias que tienes por ahí. ¿A alguien más le salió?
Ya a mí ya me salió. Perfecto, señorita. Bueno, esto va a ser o va a formar parte de su primera práctica. Les había comentado que les voy a subir un formatito al Moodle y también les mencioné que el Moodle ya va a quedar puesto a partir de esta semana. Básicamente en ese formatito ustedes van a tener que sacar la lista de materiales, no porque lo vayan a comprar, sino para que ustedes vayan aprendiendo el nombre de cada uno de los componentes. Por ejemplo, la fuente de energía, el microswitch de un polo un tiro, el azul, las resistencias de 10 kilos, las que están por el deep switch, el circuito integrado, que es el CD4511, una codificadora a 7 segmentos, otras resistencias de 330 ohms y el display a 7 segmentos de cátodo común. La otra pregunta es, ¿qué función tienen los componentes? Bueno, se los fui platicando conforme fuimos avanzando la videoconferencia, que es una fuente de alimentación. Es esta parte, es la que le suministra energía a todo el circuito. ¿Qué tipos de display a 7 segmentos existen? Bueno, pues ya vimos por ahí en el pequeño error que tuve por acá, existe de ánodo común y de cátodo común, y para este es cátodo común el que se necesita. ¿Sale? Entonces son las preguntas que les voy a poner por ahí en el reporte de la práctica y algunos lineamientos para que ustedes vayan llenando con su información. Recuerden que las prácticas son individuales. Para la próxima semana es necesario que ustedes vean la siguiente tanda de videos. Ahorita les voy a poner cuál es la siguiente tanda de videos. Las estoy buscando, ahorita les digo de qué video a qué video. Ok, ustedes vieron del 1 al 6. Para la próxima semana van a ver del 7 al 14. Del 7 al 14. Una vez más, yo les recomiendo que tomen apuntes para que cuando sea la época del examen, pues sepan bien qué es lo que se les está preguntando. Si tienen alguna duda, pues la próxima semana esclarecemos esa duda y pues los espero en la hora de clase, como media hora para establecer dudas y el resto de la clase, pues para hacer una práctica acorde a lo que aparece en los videos. Si tienen alguna duda o ya no tienen ninguna. Profe, ¿de qué video, a partir de dónde vemos los videos? Ok, mira, la semana pasada yo les pedí del 1 al 6. Para la próxima semana, del 7 al 14. Ok, gracias, maestra. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Por el momento no. ¿No? Bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Mándame. En las resistencias de abajo, donde está se quedan en uno nada más. ¿Cuáles? ¿Estas? ¿O las otras? Estas son de 330 ohms. O no entiendo tu Y las pregunta. otras se quedan. Sí. Que si se cambiaban igual las otras o se quedan igual del mismo color. Ah, se quedan igual. Ya ves que las Estas otras. resistencias son de 1 kilo. Estas Ok. se quedan igual Sí, como están. ok. Gracias. ¿Sale? Bueno, si ya no hay ninguna duda, nos vemos hasta la próxima semana, chavos. Y pues cuídense el fin de semana. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego, se cuidan.